Hola amigos, después de haber visto la importancia que tienen las líneas base, no solo porque representan o consolidan el trabajo que se hizo en las fases de planeación del proyecto, sino porque además nos permiten medir el desempeño del proyecto en la fase de ejecución, pues ahora vamos a entrar en el detalle de la línea base del alcance. Vamos a ver algunas de las herramientas, de las buenas prácticas que el PMI propone para lograr esa línea base del alcance, pero también vamos a ver cuáles son los entregables que componen la línea base del alcance. Con ello en mente, posteriormente, en videos posteriores, podremos ver cómo se adapta ese concepto al caso particular de un contrato. Al caso particular de un contrato donde, por ejemplo, podemos tener ya gran parte del alcance definido. Esto se pone bien interesante. Por favor, síganme. Básicamente la pregunta que vamos a responder en esta sesión es ¿qué entregables componen una línea base? Todavía vamos a seguir hablando de el mundo de los proyectos, el mundo más amplio que el PMI nos presenta, pero en el siguiente video, no en este sino en el siguiente, hablaremos de cómo es la adaptación de ese concepto a un contrato en particular. Así que no se pierdan estos dos videos. Lo primero que entonces vamos a mencionar es que no hay que perder de vista que el desarrollo del alcance es gradual en un proyecto, ¿sí? Es gradual, es decir, por acá dice el PMI que arrancamos con una idea que señala el PMI que está materializada en una vaina que se llama el business case, en un documento que se llama el business case. Después dice el PMI que el proyecto se formaliza con un documento que se denomina el acta de constitución del proyecto. Ahorita les mostraré un pantallazo de un documento de esos. Y luego entonces empezaremos un camino progresivo de planificación gradual hasta llegar a tener la línea base del alcance y les mostraré cuáles son los entregables que según el PMI componen la línea base del alcance. Acá, como les dije, entonces tenemos el acta de constitución del proyecto. El acta de constitución del proyecto es un documento que yo siempre he dicho que se podría considerar una primera versión del alcance porque son muy similares, aunque su objetivo fundamental es diferente. El objetivo del alcance es mostrar y dejar claro a todos los involucrados cuál es el trabajo incluido dentro del proyecto y también fijar los límites del proyecto para aclarar qué no está incluido en el proyecto. El acta de constitución no, pero el acta de constitución, sí, el acta de constitución quiero decir, tiene otro objetivo que es designar un responsable de la gestión del proyecto, formalizar el inicio del proyecto, desde luego, identificar quién va a tomar las decisiones en el proyecto, validar la alineación del proyecto con los objetivos organizacionales, algo que es fundamental, ¿sí? Y bueno, describir por primera vez el alcance del proyecto con el nivel de detalle que en ese momento se tenga. Es decir, que los objetivos son diferentes, pero si uno mira los documentos, el acta de constitución se parece mucho a un documento de alcance en el sentido que empieza a dar esa claridad de lo que está incluido en el proyecto, con un objetivo diferente, pero como les digo, se podría considerar una primera versión del alcance. Entonces, casi que lo que quiero señalar acá es que todo el camino del alcance inicia con la famosa acta de constitución del proyecto. Después, el PMI señala por allá procesos que nos ayudan mucho a lo que se denomina la recopilación de requisitos. Es decir, ustedes se imaginarán que en un proyecto, en las fases tempranas, pues hay que ir a buscar respuestas que quizá el equipo del proyecto no tiene, ¿sí? Volvamos al caso de la planta Mis Quesitos. Esa planta Mis Quesitos se desarrolla al interior de una compañía y designan un gerente de proyecto a través del acta de constitución del proyecto, pero ese gerente de proyectos tiene que salir a hablar con los involucrados. Y cuando me refiero a involucrados, son involucrados al interior de la organización, pero también empezar a hacer recolección de documentación e información con involucrados fuera de la organización. Porque seguramente
adentro de la organización necesitamos saber, por ejemplo, cómo funciona bien el detalle, la operación de las líneas de producción, porque, por ejemplo, queremos saber cuál es la proyección de ventas y si se proyectan ampliaciones, porque queremos saber si hay restricciones presupuestales, ¿sí? Porque queremos saber qué esperan los involucrados del proyecto, qué se imaginan. Todo eso es información que el gerente del proyecto y el equipo del proyecto no tienen, hay que salir a buscarla. Y en el caso de involucrados externos a la organización, pues hay que saber salir a mirar cuál es la normativa que aplica al proyecto, ¿sí? Y me refiero a normativa específica del sector de la construcción, de los usos de suelos, ¿sí? De normativa que seguramente aplica en términos de producción de alimentos. Bueno, hay muchas variables, mucha información que está por fuera, entonces tenemos que identificar a estos señores de blanco que se llaman stakeholders o involucrados, ¿sí? Y tenemos que conseguir estas fichitas, que esas fichitas son los requisitos, es decir, interpretar lo que ellos quieren, analizarlo. Desde luego que no todo lo que las personas quieren lo vamos a convertir en una realidad en el proyecto, entonces precisamente ahí vienen las habilidades blandas. Bueno, mucho por decir, pero aquí no me voy a extender más. Aquí hablamos de que hay que salir a buscar salir a hacer la recopilación de requisitos. ¿Sí? Como un paso intermedio para hacer eso, por ejemplo, el PMI nos muestra herramientas como la matriz interés-poder, que no voy a mostrar el detalle de cómo funciona, sino solo invitarlos a que conozcan estas herramientas, que es una matriz que evalúa a los involucrados en términos de una variable interés y una variable poder. Los clasifica, entonces, por ejemplo, un involucrado que tenga alto interés y tenga alto poder en el proyecto termina estando en este cuadrante. Si está en este cuadrante, entonces nos sugiere una estrategia, que en este caso es gestionar de cerca. Y luego, a través de un registro de interesados, por ejemplo, este involucrado que se requiere ser gestionado de cerca, pues empezamos a entender sus necesidades, sus expectativas y trazamos una estrategia de gestión. Entonces, el registro de interesados típicamente empieza a ser la primera herramienta que nos ayuda a pensar en términos de involucrados, a pensar en términos de comunicaciones, porque la estrategia de gestión muchas veces tiene que ver con comunicaciones, a pensar en requisitos, porque las necesidades o expectativas que tengan los involucrados tienen que ser analizadas para ver si constituyen requisitos del proyecto y demás. Aquí, por ejemplo, hay otra herramienta que nos presenta el PMI para esas fases tempranas del proyecto, que es para evaluar alternativas. Sí, cuando yo oriento cursos y ahí en YouTube pueden buscar otro curso que dicté hace un par de años, hablo de que en la fase 2 típicamente se hace una evaluación de alternativas. Hablo de una cosa que se llama factores críticos de éxito de los proyectos y entonces esos análisis de alternativas se hacen también siguiendo una herramienta que propone que primero se evalúen los debes, o sea, unos requisitos mínimos que tienen que cumplir todas las alternativas y luego se haga una evaluación de alternativas ponderando unos criterios. No lo voy a mostrar aquí en detalle, pero lo que quiero señalar es que esto que resumí aquí en esta diapositiva que hago es garabatos mostrando que el proyecto tiene que ir desde un acta de inicio, desde un acta de constitución del proyecto, perdón, hasta un documento de alcance o hasta más bien una línea base del alcance, pues se hace a través del uso de herramientas, de técnicas, de buenas prácticas en las diferentes fases de planeación del proyecto. ¿Listo? Dicho eso, entonces ahora sí voy a hablar de lo que el PMI considera la línea base del alcance. La línea base del alcance básicamente está integrada por tres entregables. El enunciado o la declaración del alcance, enunciado del alcance o declaración del alcance, ¿sí? En inglés la llaman scope of project, ¿sí? O algunas veces le ponen como sentence of word of project, of scope of project, bueno, cosas como esas. Aquí tenemos la EDT, que es el segundo componente. Entonces, primero
enunciado del alcance. Segundo, EDT, que es la EDT, o WS, Word Breakdown Structure. Mucha gente lo conoce más como Word Breakdown Structure, como WS, que ya no es un documento, sino que ya es una estructura jerárquica muy interesante y que aprenderemos a desarrollar posteriormente. Y luego otro documento que puede ser un Excel, un Word, un PDF, que se llama Diccionario de la EDT. Cada uno de estos documentos, cada uno de estos entregables más bien, con unas ventajas, con unos potenciales, con unos atributos que los hacen diferentes. Por ejemplo, en el caso del enunciado al alcance es un documento con mucho detalle que ahorita les mostraré qué contiene básicamente, pero que su objetivo es poner por escrito para que los diferentes, poner por escrito el alcance para que los diferentes involucrados puedan leer, puedan interpretar y además para usar también como evidencia de lo que se prometió, se ofreció como aparte del alcance del proyecto. Sí, porque ustedes saben que la comunicación es clave en los proyectos. Entonces, dejar un documento formal que dice que incluye y que también deje claro que no incluye el proyecto. Esto es un documento. La EDT, que le dedicaremos un video posteriormente, es un documento mucho más ejecutivo, mucho más conceptual, mucho más gráfico, que nos permite ver representado el alcance de una forma más resumida, con menos nivel de detalle, más ejecutivo, pero que nos permite organizar las ideas ya pensando en términos de ejecución y que al ser ejecutiva es una muy buena herramienta para comunicarse con involucrados que no requieren tanto detalle sobre el alcance. Por ejemplo, la alta gerencia. Imagínense un alto ejecutivo de una compañía, él seguramente no revisará el documento de alcance, seguramente lo firmará, pero él no lo revisará en detalle. Pero la EDT puede ser que uno se la muestre, ¿sí? Se la describa utilizando esta herramienta gráfica y eso le genere a él más claridad sobre la información que él necesita, ¿sí? Más captación e incluso que se sienta más confortable recibiendo información desde la EDT. El diccionario de la EDT es sencillamente un documento que se llama diccionario porque lo que hace es que da un alcance o da un zoom, no llamemos da un alcance porque puede confundirse con el documento de alcance, sino que hace un zoom sobre los paquetes de trabajo, es decir, los paquetes de trabajo en una EDT son estas pequeñas estructuras que representan trabajo del proyecto, pero como la EDT es una herramienta ejecutiva, los nombres son muy cortos, entonces puede ser que alguien no tenga total claridad de qué significa ese paquete de trabajo, necesite alguna información asociada a algunos atributos del paquete de trabajo, entonces en el diccionario de la EDT encuentra el detalle. De los tres entregables, yo los he usado los tres, pero los que más suelo usar son el primero y el segundo. El tercero casi no, porque no le encuentro tanta utilidad. Eso hace parte del proceso de adaptación que yo hago en mis proyectos, pero pudiese ser que en un proyecto grande, robusto, complejo, el diccionario de la EDT sea importante. Cierro con esta diapositiva, solo haciendo un poco de claridad sobre lo que es el enunciado del alcance y qué información está allá. Pues ustedes imagínense un documento como este, ¿sí? Un documento como este, solo que no es un acta de constitución, sino un documento de alcance que arranca un poco con los objetivos de la compañía, los objetivos del proyecto, la justificación del proyecto y luego empieza a describir los productos y los entregables. Entonces vamos a hablar primero del entregable. El alcance describe el entregable final, o sea, además de esas cositas que mencioné, describe el entregable final. Si el entregable final es un edificio para una planta de producción de derivados, de alimentos derivados de productos lácteos, entonces seguramente el documento dirá, el presente proyecto incluye dentro de su alcance todas las actividades necesarias para el desarrollo de una planta de producción de alimentos,
con un área de 2.500 metros cuadrados, distribuida en un edificio de 2 niveles, en una construcción de tipo aporticada, con muros en mampostería, con esto, y se enfocará en describir muy bien el entregable final. El entregable, o sea, el producto, ¿sí? El producto. Imagínense que en algún momento les van a recibir ese producto y que quien va a recibir no sabía nada del proyecto, pues bueno, esa persona puede utilizar el documento alcance para saber qué tiene que recibir, qué es lo que debe entregar el proyecto. Pero además de eso, de este primer punto, viene una descripción del trabajo a realizar. Es decir, no solo describir el proyecto, sino también, no solo describir el entregable final, sino también el trabajo que está incluido en el alcance del proyecto. Eso quiere decir describir todo lo relacionado con si el proyecto incluye los diseños, incluye el trámite de las licencias, incluye el desarrollo de las líneas bases, incluye la gestión del proyecto, incluye la supervisión técnica, todo el trabajo, ¿sí? Todo lo que signifique trabajo significará recursos, ¿sí? Porque las personas tendrán que hacer el trabajo y costos, ¿cierto? Entonces es clave también por eso. Tendrán los criterios de aceptación, que es algo en lo que el PMI hace mucho énfasis, es decir, que haya como unos criterios claros que permitan saber si el proyecto cumple o no cumple. Por ejemplo, un criterio de aceptación es que el edificio tenga como mínimo un área construida de 1.800 metros cuadrados. Ese es un criterio de aceptación que puede ser utilizado a la hora del recibo del proyecto porque se puede medir el área del proyecto y entonces se sabe si cumple o no. Hay que tratar de evitar, como parte de los criterios de aceptación, cosas ambiguas o que puedan ser subjetivas, como por ejemplo que el edificio sea estéticamente agradable, porque estéticamente agradable es muy difícil ¿sí? De saber si se cumple o no. Entonces a eso hace referencia el PMI con que tenga criterios de aceptación, que se indiquen los límites del proyecto, que se indiquen las exclusiones del proyecto, es decir, que se diga que no hace parte del alcance del proyecto, sobre todo en lo que son los límites, ¿sí? Por ejemplo, a veces el cliente es el responsable a uno de entregarle los servicios públicos en el predio, ¿sí? Es decir, que el predio tenga el suministro de agua potable o de agua, el suministro de energía, el suministro de redes de conectividad, internet y demás. Hay que dejar eso bien claro porque si no pueden surgir los yo pensé que, ¿sí? Usted no lo indica en el alcance y después se malinterpreta por algunos involucrados que ellos creían que usted iba a hacer las gestiones para traer la conectividad en términos de agua o en términos energéticos. Entonces, las exclusiones del proyecto y restricciones y premisas que muchas veces son restricciones son como por ejemplo si hay restricciones presupuestales porque desde luego eso impactará la forma como se estructura el proyecto y premisas que yo no soy tan amigo de las premisas porque las premisas a veces son suposiciones que no es conveniente dejar. Más bien, si uno tiene una suposición o si quiere definir algo, pues tiene que ir a preguntar a los involucrados y no dejarlo como premisa. Esto es lo que indica el PMI, pero en los documentos de alcance yo usualmente veo documentos mucho más robustos. Eso significa que a veces le ponen riesgos, a veces le ponen hitos, a veces le ponen la estructura de recursos del proyecto. Y bueno, eso está bien. ¿Sí? Que sobren algunas cosas puede ser que no sea tan grave como que falten. No obstante, esto es lo que menciona el PMI. Los invito entonces a ver el siguiente video en el cual vamos a hablar de cómo se adaptan estos conceptos de las líneas base a contratos. Por fin, ahora sí vamos a hablar de un caso particular de contratos y después hablaremos de la EDT, ¿sí? Cómo se desarrolla una EDT. Invitarlos desde luego a que sigan, compartan, que nos digan si les está gustando el curso y que nos escriban con preguntas. Esto nos ayuda a saber cómo enfocar de mejor manera el curso. Muchas gracias a todos y todas y los vemos en un próximo video.